amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 7. Les contaremos, los asambleístas que finalizan su periodo este 24 de mayo hablaron de los temas pendientes que esperan despejar en sus últimos días en funciones. Aquí iniciamos, bienvenidos. El presidente del Consejo Nacional Electoral anunció que se analizan reformas puntuales al Código de la Democracia. Se inició la evacuación de 64 familias en el sector de Cachaguán, del cantón Chunchi, en la provincia de Chimborazo, ante el peligro de un nuevo deslave. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, pronostica que la intensidad de las lluvias disminuirá en los próximos días. En lo internacional, tras ser aprobada la reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos, Venezuela anunció que inició el proceso para la salida del organismo internacional. Y en Quito se realizó la entrega de credenciales. Los asambleístas electos por la provincia de Pichincha, el presidente del Consejo Nacional Electoral anunció que durante lo que resta de este año trabajará en varias reformas al Código de la Democracia. En la delegación electoral, 16 asambleístas correspondientes a las 4 circunscripciones de Pichincha recibieron credenciales por parte del CNE. Iniciar un proceso de amplias responsabilidades por su provincia y por el país. El proceso electoral donde ustedes participaron fue ampliamente observado nacional e internacionalmente. Ha señalado que el Ecuador tiene un sistema electoral fortalecido, que aquí se ha respetado la voluntad de la gente. 5 asambleístas de la Alianza Creo Suma recibieron estas credenciales a pesar de que criticaron y deslegitimaron el proceso electoral. Si esta gente no entiende que lo que le hicieron a la democracia requiere reformas urgentes, no hay viabilidad. Con esto ya son 7 las provincias donde se han realizado actos similares y se prevé que el 12 de mayo se concluya con la entrega de estos documentos a los asambleístas nacionales y parlamentarios andinos y el 16 del mismo mes con presidente y vicepresidente. Esto se explicó cuando ya se ha solicitado la certificación al Tribunal Contencioso Electoral de que no hay recursos pendientes. Se presentó un último recurso en el Tribunal Contencioso Electoral, un recurso que le denominaron los accionantes recurso de nulidad, pero que no se adjuntó, como fue la tónica de los procesos con respecto a los recursos postelectorales, ni un solo documento y ninguna sola prueba. Y el día de hoy pediremos ya la certificación al Tribunal Contencioso Electoral, en donde nos den fe de que no existen recursos pendientes. En este marco, el titular del CNE, Juan Pablo Pozo, anunció que durante el segundo semestre de este año se trabajará en reformas al Código de la Democracia. Vamos a plantear mesas temáticas con las organizaciones políticas. Hoy hay 169 organizaciones políticas. 2 temas novedosos son los relacionados con los exit polls y la propaganda en medios digitales. En adelante no puede darse cifras si no los da primero la institucionalidad, la publicidad contratada por las organizaciones políticas en los medios digitales. Eso sí hay que regularlo, eso ya lo regula México, lo regula Colombia, lo regula Perú. La aspiración es tratar y aprobar estas reformas hasta el próximo año en la Asamblea Nacional para que, conforme lo dispone la Constitución, un año antes de las elecciones seccionales de febrero del 2019 puedan aplicarse. César García, Ecuador TV. La nueva Asamblea Nacional contará con mayoría absoluta del bloque de gobierno, lo que va a permitir a Alianza País ocupar 5 espacios de 7 posibles en el Consejo de Administración Legislativa. Es casi un hecho que quienes estarán al frente de la próxima Asamblea son José Serrano, el asambleísta nacional más votado como presidente. Es el más aucionado dentro de los nombres que se ha dado, creo yo, por mérito, por capacidad, también por ser el más votado. Viviana Bonilla, oriunda del Guayas, como primera vicepresidenta, y el manabita Carlos Berman en la segunda vicepresidencia. Los 3 nombres que han circulado ya en los medios de comunicación y que debatimos el día de ayer no tienen mayor oposición, tienen el mayor de los respaldos al interior de nuestra bancada. Además, País tendrá la posibilidad de colocar 2 representantes más en el CAL, Soledad Buendía, asambleísta de Pichincha, y la lojana Verónica Arias, por los aliados, que siendo más de 20 pueden constituirse en un bloque parlamentario.
No obstante, hay quienes dicen que esto aún está en discusión. Todavía no está de acuerdo, estamos debatiendo. A la oposición le corresponderán 2 vocalías, una para el Partido Social Cristiano y otra para la Alianza Creo Suma. PSC parece haber tomado una decisión y postulará a Luis Fernando Torres. El trabajo desde el CAL será un trabajo orientado a impulsar la legislación que se necesita para defender la dolarización. Torres además asegura que históricamente en el Ecuador quien se ha encargado del dominio de los espacios legislativos es la organización política de mayoría. Los que han tenido la mayoría han tomado el control de la Asamblea y de las comisiones. Mientras que la Alianza Creo Suma decidirá cuál es su postulante en una reunión a desarrollarse la próxima semana. Eso va a depender del consenso al que llegamos. Tiene que ser por consenso. Aún resta por conocer cómo se llevará adelante la conformación de las 13 comisiones especializadas, así como el nombre de quienes ocuparán sus presidencias y vicepresidencias. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El actual periodo legislativo finaliza el próximo 13 de mayo. Son algunos los temas que están en agenda y que los asambleístas esperan avanzar hasta entonces. El proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular sobre la prohibición de poseer inversiones en paraísos fiscales para funcionarios públicos y autoridades de elección popular es una norma que aspiran sea aprobada en el periodo vigente. Yo esperaría que ese proyecto sí lo podamos debatir y votar hasta antes del 13 de mayo. En la oposición generan observaciones al proyecto con respecto al organismo y los mecanismos para determinar cuál es considerado un paraíso fiscal. Yo estoy preparando ahorita una propuesta que sería de pronto el Consejo Nacional de Competitividad con recomendaciones de la Oficina de Cooperación, Desarrollo Económico y de la Organización de Naciones Unidas. Pero no es el único proyecto de ley en marcha, pues existen otros que están en etapa de construcción, como es el caso de la ley amazónica. Y se han llevado a cabo varias reuniones, hemos recibido información por parte de los prefectos, juntas parroquiales y alcaldes. No hay consenso, eso es lo que nos preocupa a nosotros como comisión. Ellos no solamente hablan de porcentajes en los presupuestos, sino de cómo manejar un fondo en su totalidad. En este caso, dice la asambleísta Pamela Falconi, por los nudos críticos y los disensos que persisten, podría ser tarea que reciba la nueva legislatura. Vienen asambleístas amazónicos que tienen que ubicarse cuál ha sido el debate y aportar. Además, están pendientes normas como el Código de Comercio y el Código de la Salud. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y como parte de los considerados logros en la política laboral, el actual gobierno destaca la inclusión de personas con discapacidad. Las cifras son decididoras y también reconocidas por sus beneficiarios. De acuerdo a los registros del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, en el Ecuador existe alrededor del 2.8% de la población con discapacidad. La atención a este grupo humano ha sido vital desde distintos ejes de la política pública. Creo que el presupuesto ha demostrado la inversión desde el año 2007, que era de $900.000 y llegar casi a 280 millones de dólares en inversión con el gobierno ha sido importantísimo. Y ese ha venido siendo desde un inicio cuando Lenin era vicepresidente de la República. Y en lo que se refiere a lo laboral, en el año 2007 habían únicamente 500 personas con discapacidad que trabajaban en el sector público y privado. 10 años después, esta cifra se incrementó a más de 85.000 personas con discapacidad que prestan su fuerza de trabajo en el país. Gracias a la reforma legal de la obligatoriedad que tienen las empresas con más de 25 personas de contar con el 4% de su nómina con personas con discapacidad. Jorge es ingeniero en finanzas, tiene discapacidad visual y es un ejemplo de esa inclusión laboral. Creo que antes tenían muchas más dificultades para encontrar empleo, claro que sí. Ahora, gracias a esta política, pues, tenemos más éxito. Tobías creyó que el accidente que sufrió y que lo llevó a usar una silla de ruedas le impediría conseguir un trabajo, pero gratamente reconoce lo contrario a partir de la reforma laboral. Ahora tenemos oportunidades todas las personas con discapacidades. Yo actualmente trabajo en Correos del Ecuador. Digo, si antes no hubo oportunidades, ahora ¿por qué no debemos darnos más oportunidades para todos mismos? Política que ha servido de ejemplo para la región, tanto que países como El Salvador y Nicaragua esperan implementarlas en sus países. También nosotros estamos muy interesados de la experiencia de Ecuador en el tema de la inclusión laboral. Para trabajar nuestras políticas de gobierno, desde la inclusión educacional, desde la inclusión laboral, desde la inclusión en salud, desde la inclusión en los espacios recreativos y de cultura. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.
Y el próximo 1 de mayo, la Central Unitaria de Trabajadores, la Federación de Choferes y varias organizaciones campesinas se van a concentrar en Portoviejo, provincia de Manabí. En esta ciudad van a realizar una marcha para conmemorar esta fecha. Richard Gómez, presidente de la CUT del Guayas, destacó los avances logrados en materia laboral durante el gobierno de Rafael Correa. Por eso hablamos de socializarlo, de presentarlo, pero abrir un gran debate. Y nosotros tenemos la fuerza. La fuerza no la tiene ninguna central, la tiene la CUT con las organizaciones que aglutinan esta gran fuerza del sector laboral para poderlo discutir y socializar a nivel nacional. Y en ese contexto, el compañero Lenín Moreno, dentro de la agenda que ha planteado para estos nuevos 4 años de gobierno, él ha reconocido la necesidad de impulsar un nuevo código laboral. Entonces, aquí están los trabajadores de la patria, para decirle al compañero Lenín Moreno, aquí estamos nosotros para construir con ustedes y con el pueblo este código integral. Regresamos con más noticias. Hoy se retomaron las actividades de rescate en el sector de Cachaguán, en el cantón Chunchi, provincia de Chimborazo, luego del deslave ocurrido este martes. Los informes de expertos determinan un potencial peligro para unas 64 familias que habitan en esa zona. La situación en Cachaguán empeora. Los informes demuestran un potencial peligro para las familias que habitan en la zona. La Secretaría de Gestión de Riesgos inició con la evacuación de 64 familias hacia los albergues en la cabecera cantonal de Chunchi. Evacuar a familias acogientes, buscar con el señor alcalde si hay una manera de arrendamiento o alguna opción. ¿De cuántas familias se hablaron? Hablaron de 64 familias, el dirigente de la comunidad. Mientras tanto, las tareas de rescate se retomaron desde las 7 de la mañana, tomando en cuenta los testimonios de familiares que señalan que un cuerpo más estaría enterrado en medio de las toneladas de lodo y piedras. Y los de la casa, que no sé cuántos eran. ¿Se llevó una casa? Sí, la casa que había ahí. Ahí habían también unas, no sé cuántas personas. El Consejo Provincial fue una de las primeras instituciones en llegar con maquinaria pesada para retirar el material de la vía y tratar de habilitar el paso en la carretera panamericana. Además de apoyar con su equipo caminero para dejar abierto el paso a los equipos de socorro. La maquinaria está aquí, mañana llega más maquinaria, hemos resuelto en el COE provincial que nos garantiza que va a balizar la declaratoria de emergencia. Entonces vamos a resolver, acogiendo el pedido, me parece que esto es apropiado, recomendar la declaratoria de emergencia. El gobierno, a través del Ministerio de Inclusión Económico y Social, trasladó los kits de ayuda a los albergues. Y entregarles ayuda humanitaria, pese que ya se entregó la primera respuesta para que ellos puedan evacuar a familias. El sistema de agua potable está afectado y el Consejo Provincial movilizó los tanques cisterna para apoyar en la emergencia. Vamos a enviar el tanquero que tenemos de 5.000 galones, pues, porque dice que en Chunchi no hay en ninguna parte en donde abastecer del agua, o sea, no hay vertientes cercas. Desde Chunchi, en la provincia de Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. Y sobre este tema, los presidentes saliente y entrante de Ecuador transmitieron a través de sus cuentas de Twitter mensajes a los familiares de los fallecidos por el alud. En su cuenta personal de Twitter, el presidente Rafael Correa escribió lo siguiente: todo nuestro cariño y solidaridad con Chunchi, cantón heroico de la patria, que hoy sufre una nueva desgracia. Hace más de 30 años, un terrible deslave mató centenas de personas. Luego, la tragedia de la migración, que hizo que cerca del 50% de sus niños crecieran sin padres. Ahora, nuevamente un deslave con al menos 4 víctimas fatales. Ánimo, compañeros queridos. Por su parte, el presidente electo Lenín Moreno, a través de su cuenta personal de Twitter, extendió el siguiente mensaje: fuerza, hermanos de Chunchi, afectados por el deslave. Toda nuestra atención y solidaridad con las familias de fallecidos. No están solos. Y según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, las lluvias van a disminuir su intensidad en los próximos días en todo el territorio nacional. Según los reportes del INAMI, en la costa se presentarán días nublados, pasando a parcialmente nublados, con lluvias aisladas al interior de la región. La zona de convergencia intertropical afectó principalmente con precipitaciones a lo que es el centro, el sur y el interior. Estas fueron las fuertes lluvias que ha habido y todavía persisten, ¿no?, en algunas localidades en la costa.
mientras que en la sierra las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas y en la Amazonía se presentarán precipitaciones aisladas. Mayormente afecta las perturbaciones de la Amazonía, bastante humedad que ingresa desde la cuenca brasileña, la cuenca amazónica, primeramente al oriente ecuatoriano y por circulación del viento ingresa a lo que es la región interandina. En el caso de Quito, las lluvias se presentarán moderadas hasta el próximo viernes y los días tendrán una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 10 grados. Las lluvias que se han estado suscitando son debido a que en horas de la mañana el cielo ha estado muy poco cubierto de nubes, ha estado poco nuboso, parcial nublado. Esto ha permitido el ingreso de radiación solar a la superficie, la ha calentado, y esto sumado al ingreso de humedad relativa ha ocasionado este tipo de lluvias, ¿no? En Guayaquil los días estarán acompañados de lluvia moderada, mientras que en Manta y Puerto Viejo se esperan días nublados con llovizna y tormentas eléctricas. En la costa los meses de precipitaciones, de picos más altos de precipitaciones son los meses de febrero y marzo. Esto quiere decir que ya están comenzando a disminuir un poco. En la Sierra Central, localidades como Riobamba y Ambato tendrán días nublados con lluvias moderadas. En Cuenca se esperan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. La época lluviosa se extiende más o menos hasta el mes de mayo, mediados de mayo, principios de junio, que es el mes de transición hacia la época seca. En todo el territorio nacional, el Servicio Integrado de Seguridad EQ 911 atiende las emergencias generadas por este tipo de eventos naturales. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y en Quito la ciudadanía se encuentra preocupada por la falta de obras y descuido en varias áreas de competencia municipal. Paredes con grafitis, vías en mal estado y problemas de recolección de desechos son los más evidentes. En las calles de la capital, varios ciudadanos critican la gestión del alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Comentan que durante su administración, las obras de movilidad y ornato han disminuido. La basura no llevan de los contenedores, entonces botan en las esquinas o le botan al lado. Por ejemplo, en el centro histórico varias paredes de sus edificaciones tienen garabatos y firmas en sus fachadas. Aseguran que la falta de control genera una mala impresión para los turistas. No acaban ni de pintar, al otro día y amanece ya todo dañado. Entonces, no sé cómo se puede cortar eso. Gastar la plata de gana y enseguida ya está dañado. De igual manera, los trabajos en las vías aledañas. Pese a que muchas han sido intervenidas por varias ocasiones, los trabajos no son duraderos. Me está olvidándose de las obras pequeñas porque creo que está más enfrascándose en las obras grandes, por ejemplo, que es el metro. He sentido mucho lo que es la falta de obras, en realidad. La falta de control en la actividad de prostitución en la zona es otra de las preocupaciones de sus habitantes. Gente que, bueno, tiene vicios, gente que trae, no sé, un poco de drogadicción acá en la otra calle, entonces es algo que se podría solucionar. Hacia el norte de la ciudad el malestar continúa. Comentan que la falta de previsión y planificación ha provocado que la ciudad registre problemas como lo acontecido el pasado lunes. Eso no es un tema de monitoreo en los puentes deprimidos, es un tema de acción pública que no va además solo por el ornato, sino de hacer obra, ¿no? Y la ciudad carece de obra en ese último tiempo. Claro que no es culpa de él que llueva, pero es culpa de él que no haga buena recolección de basura, que no se estén haciendo alguna cosa por todos los huecos que hay, ¿no? Si usted ve las calles ahora que ha estado lloviendo tanto, en realidad están completamente acabadas. Comentarios de la ciudadanía que se suman a la falta de mantenimiento de los espacios verdes y aceras de la ciudad. Carlos Flores, Ecuador TV. Y precisamente esta mañana la alcaldía de Quito condecoró a los 3 trabajadores que ayudaron a rescatar a 2 adultos mayores que quedaron atrapados durante la fuerte lluvia del pasado lunes en un paso a desnivel en la zona centro-norte de la ciudad. A ellos se les entregó el reconocimiento a la solidaridad ciudadana al tiempo de ser nombrados rescatistas honorarios de la ciudad. Uno de ellos comentó cómo ocurrió este rescate. Y la posibilidad de revisar el tema de pensiones alimenticias, y también esto genera un debate entre las familias que diariamente atraviesan por este tipo de casos. El análisis de las leyes apuntan a evitar varias injusticias que terminan afectando principalmente a los menores de edad involucrados. En las unidades judiciales de la familia se encuentran todo tipo de historias relacionadas al tema. Humberto, por ejemplo, cuenta que su hijo, después de separarse de su esposa, voluntariamente pasaba $450 a su nieto. Finalmente fue expuesto a un juicio donde se desconoció este dinero y se vio obligado a cancelar $12.000, pues tenía una boleta de apremio en su contra. Me da tristeza de hablarlo, pero la verdad,
como negocio. Tienen 4 hijos, por ejemplo, de un hombre, de otro. Sobre esto se le impedía ver a su hijo. Callado, van a la casa, a mi casa. Por casos como ese, el presidente de la República considera que la ley debe ser revisada y que incluso en la tabla de pensiones se debe considerar el salario de la madre. Así sea la hija de Bill Gates, no se toma en cuenta su ingreso, solo el ingreso del padre que no está con el hijo. Muy responsable al día en sus pensiones, pero que no pueden ver a sus hijos. Janet concuerda con esta idea. Es muy raro que una mujer no trabaje. Ahora estamos en una época en donde, como usted verá, muchas mujeres estamos trabajando y estamos también aportando económicamente a nuestros hogares y obviamente también tenemos que aportar con mucha más razón para nuestros hijos. Georgina, a pesar de que tuvo que criar a 3 niños completamente sola, considera que lo mejor para los hijos es contar con el cuidado de ambos progenitores, algo que se denomina coparentalidad. Porque ese niño para venir necesito de 2 personas. Entonces, para criarles en la escuela, para la educación y todo, necesita de 2 personas. Francisco creció en un hogar de padres divorciados. Su padre cubrió sus gastos por 20 años y se suma a los que piensan que los estereotipos deben eliminarse. Una cuestión de género, ¿no? De que el hombre es del sexo fuerte y que por eso tiene que trabajar y pagar. Entonces sí es una innovación más bien lo que se hace. Son algunas de las voces dentro de las historias cotidianas en un tema que debe ser analizado a fondo, principalmente como aportes para la nueva Asamblea Nacional que podría realizar reformas de fondo al respecto. César García, Ecuador TV. El Consejo Permanente de la Organización de las Naciones Unidas, con 19 votos a favor y 10 en contra, aprobó una sesión extraordinaria de cancilleres para tratar el caso de Venezuela, pese a la amenaza del gobierno de Nicolás Maduro de abandonar el órgano. Luego de esto, el embajador de Venezuela en la OEA, Samuel Moncada, se refirió a la reunión de cancilleres de la CELAC, convocada para el 2 de mayo en El Salvador, con el fin de denunciar la violencia opositora en las marchas antigubernamentales. De entrada, debo aclarar que Venezuela no participará en lo sucesivo de ninguna actividad, de ningún evento donde se pretenda posicionar el intervencionismo y el injerencismo de este grupo de países que solo buscan perturbar la estabilidad y la paz de nuestro país. Y el ministro de Relaciones Exteriores, Guillaume Long, dio a conocer que 2 personas en manos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional fueron liberadas como parte de las conversaciones de paz que se realizan en Quito. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores, Guillaume Long, aseguró que fruto del acuerdo de la Mesa de Diálogo de Quito este martes, se realizó con éxito la liberación por parte del Ejército de Liberación Nacional de 2 ciudadanos colombianos. Agregó además que fueron recibidos en 2 puntos de la selva del Chocó por garantes de Ecuador, Noruega y Cuba, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Iglesia Católica y la Organización de Naciones Unidas. El ELN mantuvo retenidos a Freddy Chaverra y Lady Betancourt desde mediados de marzo de este año. Se conoce que tras su liberación fueron trasladados a Pereira con sus familiares, en su tierra natal, donde los habitantes salieron a las calles la semana pasada para exigir su liberación. Las conversaciones de paz en nuestro país se iniciaron el 8 de febrero y de momento terminó el primer ciclo el pasado 6 de abril. Los diálogos se instalarán nuevamente el 3 de mayo. Fanny Lara, Ecuador TV. Y fue postergado el interrogatorio a Lula da Silva por el caso de Petrobras. Además, Egipto se prepara para la visita del Papa Francisco. Los trabajadores en Colombia salieron a las calles a protestar alegando incumplimientos por parte del gobierno de acuerdos de nivelación salarial. La movilización de este miércoles también fue el espacio para que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación haga sus pedidos, entre ellos por un sistema de salud digno. El interrogatorio del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva fue postergado hasta el próximo 10 de mayo por cuestiones de seguridad. Lula debía prestar su testimonio al juez Sergio Moro dentro del caso de corrupción de Petrobras el 3 de mayo en la ciudad de Curitiba. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prepara un decreto para retirar al país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El documento ha sido sometido a la etapa final de revisión y podría darse a conocer a finales de esta semana o a principios de la próxima.
En Egipto se preparan para la visita del Papa Francisco este viernes. Allí participará en una conferencia internacional para la paz. En las calles ya se observan carteles en honor al sumo pontífice, mientras se publicó un video mensaje de agradecimiento por la invitación y donde hace un llamado a la paz. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Bien, aquí finalizamos. Muchísimas gracias por su compañía. Están invitados 9 de la noche, más noticias. Pasen bien.